Ahora sí le toca a Tatiana, muy Sí, bien. pero está que me eché antes de calentamiento desde hace, uy. Bueno, Dos profe, días. llevo una semana. Llevo. Dale, Tatiana. Muy bien. Iniciamos Dale, así. Tatiana, sí, dale. A ver, todos con el ejercicio de Tatiana, si no, Menos 10 puntos para todos. No, Eso es Tatiana quiere rencor. ganarse puntos. Ahora sí. ¿De qué se los compra? Sí. No me Esas agarro, acusaciones no me pasan. no me agarro, me acá me da un calentamiento. Para otro lado. Ahora, presten atención a las muñecas. Vamos a quitarlas. Para un lado. ese Brian está pero emocionado, véalo. No. ¿Qué actitud, qué actitud. De cámara en dos sentidos. Que no... Eso. Ahora sí. Ahora de un lado. Wow. Ahora por un lado. Hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ahí fue. 1, 2, 3, 4, 5. El perro ¿Ya? de Brian. Ya, Franco, que ya que 5. Ya, pero El perro de Brian se le monta. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver. Hoy bajamos un poco de telecomunicaciones, volvemos a las redes, ¿no es cierto, Andrés? Porque esto es una tecnología de redes. Sí, profe. Vamos a mirar esa tecnología. ¿Ustedes cuando vieron redes, vieron la tecnología de Internet? ¿Sí? Por Ah, encimita, profe. muy bien. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer es un repaso. Ustedes son unos duros, escuchen. Entonces, dale Andrés, comencemos. Momento. Bueno, es poner que la tecnología de Ethernet. Bueno, ¿qué es la tecnología de Ethernet? La Ethernet es un estándar de red de computadoras que permiten acceso con una contienda que tienen las siglas SCSMA-CD, que significa acceso múltiple por detención de portadora con detección de colisiones. Esto significa que es una técnica que se usa en las tecnologías de Ethernet para mejorar las prestaciones. Este nombre se deriva del concepto del físico de Ether. Mm, el Ethernet define una serie de características, lo cual constituye el cableado y la señalización a nivel físico e interno, en diferentes puntos redirigidos sobre el nivel de enlace de datos que ponderiza el modelo óseo. Bueno, el Ethernet tiene unos objetivos que son la simplicidad, bajo costo, compatibilidad, direccionamiento flexible y equidad. En la simplicidad se pueden detallar las características que puedan complicar un diseño a la hora de montar una red. Puede ser sin necesidad de tener una contribución sustancial para alcanzar otros objetivos que han sido excluidos. En el bajo costo, se entiende por las mejoras tecnológicas que continúan reduciendo el costo global
de los dispositivos de los diferentes conectores o conexiones. La compatibilidad son todas las que imparten las implementaciones de Ethernet que son capaces de intercambiar datos a nivel de capas de enlace, lo que vimos la vez pasada con la profe, que eran capa 1, capa 2. Y este sirve para eliminar una posibilidad de variaciones que no son compatibles con la Ethernet. Y es una especificación que evita otras características opcionales. Está el direccionamiento flexible, que de igual forma es un mecanismo que sirve como proveedor de capacidad para dirigir datos a un único dispositivo. Bien, va dirigido a grupos de dispositivos alternados y se puede difundir. Este tipo de difundido se le denomina broadcast, el cual remite el mensaje a todos los dispositivos que están conectados a la red. Por último está la equidad, que la equidad es igual, valga la redundancia, a que todos los dispositivos estén conectados y tengan un solo acceso a la red. Bueno, otro objetivo es el progreso, es decir, que ningún dispositivo esté conectado a la red y que no esté operando de acuerdo a un protocolo de Ethernet. Y este debe ser capaz de prevenir la operación de otros dispositivos. Otro objetivo es manejar la alta velocidad, en la cual esta red debe eficazmente operar con una tasa de datos de 10 megabytes por segundo. Tiene un bajo retardo, el cual significa que en cualquier nivel de tráfico de red puede presentarse un mínimo de tiempo de retardo posible en la transferencia de datos. Lo que hace este método es minimizar el envío de datos para que sea supremamente rápido. Y por último, la estabilidad, que la red debe ser estable y cumplir con las condiciones de carga para mantener los mensajes constantes en una totalidad en un tráfico de red. Bueno, aquí hay otros. Bueno, aquí hay otros que son el mantenimiento, que es como tal el diseño en el cual se debe estructurar la Ethernet. Y la arquitectura en capas, como ya lo hemos venido visto, que son protocolos específicos que deben separar las operaciones lógicas de las operaciones físicas por medio de un canal de comunicación. Bueno, los tipos de Ethernet, se puede decir que hay una gran variedad que lo implementa en el protocolado de IEEE 802.3. Esto se hace para hacer una distinción entre ellas y por eso se ha desarrollado esta notación, cuya notación especifica tres características, que son la tasa de referencia de datos en megabytes por segundo, el método de señalamiento utilizado y la máxima longitud de segmento de cable en cientos de metros del tipo de medio que se esté utilizando. Aquí están los diferentes tipos que son, primero la base 5, que es un estándar de Ethernet en banda a base de megabytes por segundo. Esto quiere decir que va sobre un cable de parto trenzado y tiene una distancia máxima de 250 metros. Está el 10 base 5, que es otro protocolo de Ethernet que usa una banda de base de capa de 10
bytes por segundo y utiliza un cable coaxial de 50, que ese es omega troncal, y una unidad de interfaz. Y también utiliza un otro cable trenzado para una distancia máxima de 500 metros. Está el 10 base 2, que es otro estándar, para tener de una banda de base a 10 megabits por segundo. Este entiende que va sobre un cable coaxial delgado de 50 megas con una distancia máxima de 185 metros. También está el 10 Broad 36, el cual utiliza una banda ancha de 10 megabytes sobre segundo. Este también utiliza el cable coaxial, tiene un ancho de banda de 75 megas, con una distancia máxima de 3600 metros. Creo que esas son las que utilizan los submarinos, no estoy mal, profe. Bueno, tenemos el 10 base T, que es otro estándar, que también maneja la base 10 sobre megabytes sobre segundo. También utiliza un par tensado sin blindaje. Utiliza el Twister Pipe, que es como un par de cables, o solamente utiliza el cable UTP. Este sigue un protocolo de topología que va de cableado horizontal en forma de estrella, una distancia máxima entre 100 metros, desde una estación hasta un hub. Tenemos la 10 base F, que es un estándar, todos son estándar, pero todos tienen diferente protocolo. Para Ethernet en banda base a 10 megabytes sobre segundo, y este entiende que ya maneja una fibra óptica. Tiene una distancia máxima de 2000 metros o 2000 kilómetros, o 2 kilómetros. Bueno, el Fast Ethernet, este es otro, es el que utiliza 100 megabytes sobre segundo. Y utiliza dos pares, cada uno tiene una categoría 5 o superior, y utiliza cable UTP o dos pares de cable STP. Está el AC4, que utiliza también una banda base a los 100 megabits, por segundo, sobre 4 pares de cable UTP de una categoría 3 o puede ser superior. El ASFX es un estándar para una banda base de 100 megabits sobre segundo, sobre un sistema de cableado de dos fibras óptimas a 62.5. ¿Y cómo es que, ay, no me acuerdo cómo es que se lee este símbolo? Bueno. Y por último está el ASE-T2, que utiliza también los 100 megabytes, pero este usa dos pares de categoría 3 o superior de un cable UTP. Bueno, cuando hablamos de Gigabit Ethernet, es una banda que pasa a los 1000 megabits o 1 gigabit sobre segundo, que sobreentiende dos fibras de multimodo que son 50 sobre 125. Y este utiliza un cableado de fibra óptica. También está el base LX, que también sobreentiende los 1000 megabits. Y este utiliza dos fibras de monomodo o multimodo de la misma estándar de 50 sobre 125. Y usa un cableado también de fibra óptica.
este estándar de base CX también maneja el mismo protocolado, pero este tiene un cobre blindado balanceado de 150 omegas. Y este cable es especial por tener una longitud máxima de 25 metros. Está el el base T, perdón, que bueno, es el mismo protocolo de 1000 megabits, pero este tiene 4 pares de categoría 5 o superior del cable UTP. Y este tiene una distancia máxima de cableado de 100 metros. Bueno, aquí están las diferencias. Entonces, se puede decir que el IEEE 802.3 y Ethernet son similares, pero no son idénticos. Tiene particularidades que lo hacen ser incompatibles con algunos protocolos. Las versiones de Ethernet son similares por sí, porque comparten la misma arquitectura en medio del acceso para una múltiple detección de errores, como lo es el CSMACD, que es Carrier Sense Multiple Access Recollection Detection. Bueno, sin embargo, este es el protocolo de IEEE, se ha evolucionado en forma que ahora soporta miles de medios de capa física, incluyendo cables coaxiales de entre 50 omegas y 75 megas. Este cable par transado se usa sin blindaje con UTP y también un cable trenzado con blindaje o un STP, y también utiliza la fibra óptica. Las otras diferencias que podemos ver es que incluye la velocidad de transmisión, un método de almacenamiento y una longitud máxima de cableado, que están en cuanto al formato de la trama. Esto ya es en cuanto a la tecnología de Ethernet original y el estándar de 802.3. Y la diferencia está en los formatos en cuanto a sus tramas. Esta diferencia, lo que lo hace significativa es que las dos versiones son incompatibles. Otra diferencia es que las dos tramas están en un preámbulo, y el propósito del preámbulo es anunciar la trama y permitir a todos los receptores sincronizarse a sí mismos, a la trama entrante. Es decir, el preámbulo de Ethernet tiene una longitud de 8 bits y el de 802.3 tiene una longitud del mismo, pero es de 7 bits. Y en este último, el octavo bit se convierte en el comienzo del delimitador de la trama. Otra diferencia es que el formato de las tramas es de tipo de trama, se encuentra en la trama de Ethernet. Es decir, un capo es usado para especificar un protocolo que es transportado en la trama. Esto hace esto posibilita que muchos protocolos puedan ser transportados en la trama. Este tipo de por el estándar 802.3 y fue reemplazado por un campo de longitud de trama. Es decir, este es utilizado para indicar un número determinado de bits que se encuentran en un campo de datos. Y la tercera diferencia es que ambas tramas se encuentran en los campos de dirección,
tanto de destino como de origen. El formato 802.3 permite el uso de direcciones de 2 como hasta de 6 bytes. Y el estándar de Ethernet solo permite direcciones de 6 bytes. El formato de trama es el que predomina actualmente en los ambientes de Ethernet, que viene siendo el 802.3. La tecnología de red continúa siendo referenciada como Ethernet. Bueno, las características es que, bueno, tiene protocolos IP incorporados para la entrega eficiente de servicios convergentes. Esto quiere decir que a modelo de historia, las redes IP han sido utilizadas para transferir datos hacia redes de un núcleo llamado MPLC, que es un protocolo de transferencia de datos específicos en un estándar de Ethernet. Y esto se crea con la creación, esto se realiza con una creación de nuevos servicios, lo cual se ha agregado funcionalidades nuevas para un soporte de los mismos. Tienen unas arquitecturas muy complejas y muy costosas. IP. Para superar como este enredo, lo que se hizo fue optimizar su funcionalidad de Ethernet y de IP utilizando un estándar que se llama Adaptive IP CM, que es mucho más sencilla para ofrecer protocolos de capa 3, incluyendo los protocolos variados o los que ya conocemos, los que son VPN y IPv6, lo cual garantiza un mayor uso de todos los activos e inversores de red. Se puede decir que estos enrutadores tienen una alta velocidad que llega de los 10 gigas hasta las 100 gigas y el soporte se los da a diferentes tipos de tráfico. ¿Qué más? Entonces, los servicios de Ethernet empresariales utilizan las capas 2 y 3, lo cual hacen un backhaul móvil. Eso significa que los servicios residenciales de banda ancha y otros servicios pueden entregarse sobre la misma arquitectura que tiene un Ethernet rentable, un Ethernet estándar. Bueno, y otro desafío es que algunos operadores o algunas empresas ya no pueden pagar protocolos IP redundantes, porque pues obviamente ya no se van a usar. Entonces, se sistematiza toda la red de núcleo, se agrega un acceso y se puede administrar usando pues una capacidad de transporte de tipo MPLC común. Y ya. Bueno, esto garantiza una gama completa y alta de servicios de arquitectura única con una red convergente. Eso puede decir que gradualmente y pues significativamente se pueden reemplazar las redes heredadas por unas arquitecturas más flexibles, más accesibles, que maximicen la eficiencia al momento de operar y al momento pues de rentar, que sea mucho más económico. Bueno, otra de las características es que es una red simple, es una red eficiente y repetible. Al ser una red simple, eficiente y repetible, se puede decir que crece a nivel de adquisición por muchos proveedores de red. Y estos operadores ya tienen una red de acceso
basadas en diferentes arquitecturas, en diferentes equipos de múltiples operadores, y esto conlleva a reducir la complejidad de los operadores de avanzada arquitectura. Y esto lo hacen con un Ethernet y un IP que sea sencilla y efectiva y que pueda replicarse y desplegarse fácilmente a las diferentes compañías o geografías. Con esta función, con esta ventaja, muchos operadores están simplificando y resolviendo sencillamente todas las operaciones que realizan a lo largo de pues, todo lo que tiene que ver con costos operativos. Esta arquitectura es una agregación de Ethernet y es fiable y desplegada en una buena área de negocio, y pues también puede ser mucho más sencillo reemplazar rápidamente los equipos de vida útil en otras áreas para pues reducir costos en redes ya instaladas y problemas con confiabilidad. Bueno, la tercera característica es la automatización de la red. Estas van por impulso de software de orquestación inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que la red se maximiza a la eficiencia de la red. Y a medida que el volumen del tráfico de red aumenta, efectivamente se puede aprovechar y vertiginosamente los servicios y otras tareas de clave para la operación basada en un software. Pero esto requiere de algunas soluciones Ethernet y EP convergentes, que pues por defecto están integradas a unas herramientas con un aprovechamiento de servicios automatizados, tanto en infraestructuras múltiples como proveedores de múltiples dominios. Bueno, creo que esta es la última, que tiene muchas características. Tiene un soporte que se llama FreeDeep, que esto significa que ¿cómo optimiza los datos de ancha a los usuarios. Entonces estos se pueden ver reflejados en el espacio, en centros de datos, y como esto es mucho más escaso y existe ya una gran variedad de equipos heredados, se puede aumentar la carga y los costos de mantenimiento. Entonces, a medida que se requiera extender la red, se va, pues obviamente, a aumentar el precio y el costo, y va a ser también muy engorroso en cuanto a la instalación y mantenimiento. Pero bueno, resultan muy efectivas, obviamente, resultan muy necesarias para el cliente. Y bueno, obviamente ya la refuerzan con lo que es el clima, la humedad, para todo ese tipo de inconvenientes que se pueden presentar. Y también son adaptadas para entornos no acondicionados, en los que pueden haber fallos. Por eso es como tan costoso. Bueno, tenemos un despliegue de bajo riesgo y soporte comercial y técnico continuo. Esto quiere decir que cuando una red de Ethernet se despliega, implica un cambio tecnológico significativo, ya sea por un reemplazo de infraestructura antigua o por lo que hay que minimizar una extensión de red a zonas geográficas.
Entonces, cuando se hace este tipo de adaptación, es mucho más beneficioso contar con un soporte o con un experto que tenga esa experiencia en grandes proyectos y modernización de las redes. Estas redes IP y Ethernet ofrecen convergentes, aceleran un entorno y retorno de inversiones, lo que significa una sólida colaboración para evaluar las oportunidades del mercado. También se pueden ver los nuevos diseños, las nuevas innovaciones, nuevos servicios y brindar soporte de actividad de comercialización que son obviamente claves para las campañas y compañías de marketing, juntas y capacitaciones de ventas, más que todo para las empresas que manejen mucho marketing. También tenemos que el soporte, el nivel de soporte marca una diferencia a nivel de proveedor y el socio propio es el que tiene que maximizar el éxito comercial del operador. Ya casi vamos acá. También No, está tranquilo, es la que ese tema es así, ese estabilidad tema es bajo así. una Ese baja. tema es de leer, volver y mirar. Menos mal que ya lo habían visto, porque si no. Sí, No se sí, preocupe, profe. muchacho. Nosotros te estamos poniendo atención. Bueno, Qué man tan bacán ese Santiago. bueno, entonces, por último, de la característica tenemos la escalabilidad abajo a una baja demanda, que esta es como la característica más importante que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que si se quiere contribuir con un crecimiento de demandas de tráfico, se pueden implementar estas redes IP y Ethernet bajo bajo una demanda de baja forma programática. Esto quiere decir que este tipo de funciones ofrecen una capacidad basada en una integración con o sea, es como una alineación con la capa de transporte óptico y esta permite como actualizar enlaces que van desde una giga hasta 10 gigas a conexiones de 100 gigas y 200 gigas hasta 400 gigas. Pueden ser en minutos, en horas, en días o en meses. Es lento, pero muy, muy, muy beneficioso. Bueno, hay una posibilidad de poder escalar la red de una forma significativa que no se requiera de un hardware adicional para pues aumentar la capacidad y desplegar nuevos servicios. Como resultado pueden reducirse los gastos significativamente asociados con inmuebles, energía, enfriamiento, soporte y otros costos que estén asociados con la infraestructura IP que esté como más utilizada o como la que más se desarrolle. Bueno, tenemos los principios de operadores de Internet y estos son 4 principios. Y el primero es que tiene que venir equipado con una capa de Ethernet que opere en forma independiente del resto de dispositivos de red. Entonces, estas redes de Ethernet no tienen un uso a un dispositivo central de control, sino que todos los dispositivos están conectados a los diferentes canales de comunicaciones y las señales van compartidas. El modo de transmisión de las señales de Ethernet son en serie, es decir, se transmite un bit a la vez en cada red o cada canal de comunicación. Estas transmisiones se realizan a través de señales compartidas a todos los dispositivos que estén conectados y permiten como escuchar la transmisión.
Pero antes de realizar Estaba calvo desde esa hace rato. transmisión, se debe verificar si el dispositivo tiene Desde que le dio el libre COVID sus transmisiones. sí. Es decir, si el canal se encuentra libre, el dispositivo puede transmitir los datos de una forma en que la trama de Ethernet sea viable. Bueno, después de que ya se haya transmitido, los dispositivos hacen como una competencia para poder transmitir una sola trama. Es decir, lo que hace es como hacer una disputa entre qué dispositivos pueden emparejar y cuál. Bueno, como venía diciendo, tiene un canal de comunicación y pues buscan que sea parejo y justo. Entonces, ningún dispositivo puede bloquear a otros dispositivos, ya que todos están conectados sincrónicamente, que se dice así. Y por último, tenemos el canal de comunicaciones compartido, por lo cual es determinado por la capa MAC, y este control de acceso al medio es conocido como CSMACS, que se lo había explicado anteriormente. Bueno, tiene un direccionamiento, el cual, cuando las direcciones de Ethernet llevan una trama de direcciones que van desde 48 bits, lo llevan desde la dirección de destino como hacia la de origen. Y bueno, el estándar de IEEE administra parte del campo, no todo, porque casi todo lo sobrelleva Ethernet, mediante una asignación que se llama identificador. Ese identificador cuenta con una prolongación de 24 bits. Es conocido como OUI. Es Organizationally Identifier, identificador único de organización. Este identificador es capaz de construir interfaces de red. Las interfaces de red se les asigna 24 bits que son únicos. Igual son utilizados solamente los primeros 24 bits de la dirección, que son de 48 bits, que es por el NIC, que es el protocolo de telecomunicaciones. La dirección de 48 bits se refiere a la parte física, a la dirección de hardware o dirección MSA. Bueno, el uso de direcciones preasignadas amplifica y significa que tengan un montaje y un crecimiento de una red de Ethernet. Según el tipo de topología lógica, esta red determina cuáles son las señales que pueden ser transmitidas en la red. Puede ser que el Ethernet provea un único canal con unas comunicaciones que transporte señales a todos los dispositivos. Esta topología puede ser diferente a la que esté en disposición real de un tiempo. Un ejemplo podría ser la topología en estrella, porque si continúa siendo una conexión de un único canal de comunicaciones que transporta señales a todos los dispositivos conectados. Están los múltiples segmentos, que pues, también segmentos que pueden ser interconectados utilizando repetidores. Los repetidores son esos aparaticos que simulan la interacción de un router y expande la red. El segmento
es parte de las señales que se transmiten por completo. Este sistema de segmentos están interconectados en forma de bucle, o sea, en forma de un ciclo. Es decir, que cada segmento debe tener dos extremos. Bueno, está en tiempo de señales. Entonces, el tiempo de señales es un método de exceso de control que hace que funcione correctamente todas las interfaces de red. Y esto lo hace para responder a unas señales a una cantidad de tiempo específica. El tiempo de señal está basado en la cantidad de tiempo que le toma a una señal de ir a un extremo a red al otro. A ese término se le dice round trip time. Bueno, el road trip time tiene una, una constitución para poder interconectar la construcción de una red. Predetermina unas reglas para la combinación de segmentos con unos repetidores de forma que la señal se mantenga estable. De no ser así, las estaciones de trabajo, que son las que manejan todo el comunicado de datos, no puede llegar a transmitir o escuchar todos los datos a tiempo. Estas estaciones podrían interferencias entre sí, causando colisiones tardías y congestionamiento en la red o tráfico, y pues, se vuelve muy lento. Por último, tenemos que, de acuerdo con las pautas de configuración para el medio que se esté eligiendo, la velocidad de Internet varía y exige un tamaño de red menor. Las redes locales, que están constituidas por múltiples tipos de medios, deben ser diseñadas para este tipo de pautas, usando una configuración multisegmentos del estándar en Ethernet. Bueno, acá es que no me deja ver. Bueno, acá están los complementos de la red que van desde una Ethernet a 10 megabits sobre segundo. Esta es una especificación original del protocolo IEEE, que era, ¿cómo decir?, como especificado para la Ethernet. La Ethernet también usa un protocolo de 10 megabits. Y esta lo usa sobre un cable coaxial grueso. Pero hoy en día hay 4 tipos de Ethernet, operando a 10 megabits sobre segundo. Entonces aquí se puede ver en la tabla cómo se puede repartir. Entonces está, por ejemplo, el 10 base 5, que usa un cable coaxial grueso, el 10 base 2, que es un cable coaxial, el 10 base T, que utiliza un cable parte prensado, y el 10 base F, que es un cable de fibra óptica. Bueno, los componentes de Ethernet es que tiene un equipo de terminal de datos utilizado por un estándar por el estándar IEEE, que hace referencia a equipos de terminales de datos que son denominados DTE. Cada terminal conectado a la red debe tener un equipamiento la NIC provee una conexión con el canal de comunicación, y esta contiene componentes electrónicos tanto del software
para un eventual, para una eventual función que está la unidad de conexión, interfaz de conexión, que yo también lo había explicado anteriormente, pero esto está más especificado, la cual tiene un camino tanto para señales de energía eh, entre las interfaces de red, Ethernet y el PMA. El PMA es otro protocolo de Ethernet que utiliza conexión con cable coaxial. En el estándar de DIX original, que es también otro protocolo, este componente era antes llamado cable transceptor, perdón. Está la conexión a medio físico, el cual el PMA hace parte de una capa física que se encarga de la transmisión y la detención de las colisiones, la recuperación del reloj y la negación de retardo de programación, de propagación. No sé qué me está pasando. Bueno, bueno, otros componentes tenemos como una interfaz que es independiente del medio. Entonces dice que la MDI provee a la PMA, protocolos, una conexión física y eléctrica al medio de transmisión. Por ejemplo, si es en el caso de la Ethernet, se usa una 10 base T y este va a ser un conector, la MDI, para remodular 8 posiciones de canales de red, la cual encaja con un enchufe modular de 8 posiciones y la adapta y la acopla a 4 cables de un cable UTP. Tenemos el medio es por el cual se van a transportar las señales de red a los diferentes dispositivos conectados, y es de estar con un cable coaxial, ya sea grueso o delgado, un cable paltonizado, un cable de fibra óptica, con cualquiera se puede utilizar. Bueno, ahora están las componentes de Ethernet a 100 megabits sobre segundo. Esto es un notorio incremento porque obviamente son 10 veces la velocidad, que resulta en un factor de reducción de 10 veces en el tiempo en el que se necesita transmitir un bit. Según el formato de la trama, la cantidad de datos transportados provee un método de control de acceso que no requiere ningún cambio. Por consiguiente, hay 4 tipos de Ethernet operando a 100 megabits y aquí se muestra. A continuación, perdón. Creo que tengo que salirme de la presentación porque no. Entonces usa un 100 megabits de base T2 que usa 2 pares de UTP con una categoría 3 o que sea superior. También utiliza base T4, que son 4 pares de UTP, también que sean de categoría 3 o superior. El TX utiliza un medio de transmisión que sean 2 pares de cable de par trenzado para datos, ya sea UTP o ST de categoría 5 o superior. Y el FX utiliza el medio de cable de fibra óptica. Bueno, tenemos otras características del componente de Ethernet, que es que la interfaz del medio realmente son unos componentes electrónicos que van en conjunto en una
en un diseño para hacer como un señalamiento de requeridas medios transparentes como lo son los chips para Ethernet que se encuentran en los NIC de los dispositivos de la red. Los puentes de la son que van por un conector de 40 pines y un cable asociable que hace posible conectar un dispositivo de red a cualquiera de tipos de medio para una mayor flexibilidad. Está un dispositivo de carga física y el rol de este es similar al de un receptor de Ethernet de 10 megabits sobre segundo. Este puede ser una red interna a un dispositivo de red externa. Generalmente se usa la interfaz de red y el hub que contiene esos circuitos son requeridos para transmitir y recibir datos sobre el cable. Y el medio es que, bueno, cuando se va a 100 megabits sobre segundo, se puede utilizar un cable UTP, un STP o una fibra óptica. El cable coaxial no soporta este tipo de velocidad. Entonces aquí pues está el protocolo de componentes. Este es otro protocolo que ya son 1000 megabits, que son ya que corresponden a una gigabit. Entonces ya se utiliza sobre los 1000 megabits sobre segundo, que corresponden a una giga sobre segundo. Este utiliza el mismo control de formato de programa y opera en duplex y usa los mismos métodos de control de flujo para las versiones de Ethernet. También sirve para un modo de HAL duplex, el cual utiliza un mismo método de acceso al medio de CSMACD como para resolver unas disputas, pues que ya las había dicho anteriormente, con el medio compartido. Hay 4 tipos de Ethernet que pueden operar a 1 giga sobre segundo. Ahí se resumen que son la 1000 base SX, que utiliza un medio de fibra óptica con un multimodo. Está la base LX, que utiliza un cable de fibra óptica con un monomodo o multimodo. Y está el SX, que utiliza un cable brindado, cable de cobre brindado especial. Por último está el base T, que utiliza 4 pares de cables, que puede ser de UTP, y están en una categoría 5 o superior. Bueno, las topologías de red de Internet, de la red de Internet, están segmentadas individualmente e interconectados por repetidores. Estos segmentos tienen un patrón, un dominio de patrón de árbol sin ninguna raíz. Es decir, que cada segmento es una rama individual de una red completa. ¿Por qué se le dice raíz? Porque todos los segmentos están interconectados y pueden crecer en cualquier dirección. Los segmentos de Ethernet individuales se pueden utilizar en los diferentes medios de dispositivos o diferentes medios de redes. Y por historia, siempre se ha adaptado o siempre se requiere una física de cable diferente.
porque pues al manejar diferentes velocidades se requieren de distintos cables, pues, como yo lo había dicho anteriormente. La topología física es la más recomendada actualmente, sobre todo pues para las instalaciones empresariales o de gran entorno físico. Para ello se utiliza la topología en estrella, que tiene una especificación de ANSI, TIA y EIA 568 sobre A, que eso es un protocolo para redirigir la red en estrella en cuanto a si se requiere de megas, megabytes o gigabytes. Esta utilización de esta topología ha sido utilizada para delimitar aquellas interrupciones en la red causadas por pues, problemas de cableado comunes. Bueno, está el cable de bus, topología en bus, que ya la hemos visto en varias ocasiones, que son que todos los dispositivos estén conectados a un tramo de cable, a una rama de cable. Entonces esa rama de cable provee de un camino para que las señales eléctricas estén transmitidas hacia todos los dispositivos conectados y que transporte transmisiones entre los dispositivos. Bueno, un problema es que si un diseño de bus se daña, toda la parte de cableado eléctrico se va a dañar. Y como resultado tendremos que todos los dispositivos estarán interrumpidos en cuanto a la transmisión de datos. Estos dispositivos tienen una segmentación de cable coaxial delgado y este cable tiene una topología como en cadena. Se denomina tipo margarita. Tiene un cable coaxial delgado conectado a un conector de tipo T-BNC en un dispositivo hacia otro dispositivo conectado de tipo T. Sobre un dispositivo y así sucesivamente. Los dispositivos T son los que se encuentran en los extremos de los dispositivos de cada emisor de red. Esa topología, si se remueve incorrectamente el conector T, todo el segmento no queda funcionalmente establecido por los protocolos y pues no puede funcionar, que la transmisión queda interrumpida. ¿Qué más? Bueno, la ventaja es que se pueden tener múltiples segmentos de punto a punto, en donde pueda tener una transmisión con un cable de tipo coaxial delgado y se puede utilizar un repetidor o un multipuerto que pueda conectar un segmento en forma directa a un dispositivo. Entonces este delimita el número de dispositivos que se pueden ver afectados por el daño de un cable en específico. La topología en estrella va segmentada por un cableado de par trenzado y de fibra óptica. Se ven como una estrella. Este permite tener una conexión con un concentrador o un hub central formando el segmento. Las señales para cada dispositivo son enviadas al hub y luego son difundidas a los demás dispositivos conectados. Este tipo de diseño
permite a la Ethernet operar lógicamente como un bus, pero físicamente si el bus solo existe en el hub. O sea, si la topología en bus está en el hub, funciona correctamente esta topología. La topología, esta simplifica la administración de una red y una resolución de problemas, ya que en cada tramo pueden haber solamente dos conexiones de solo dos dispositivos. Eh, eh, este tipo de topología no puede comunicarse, si un dispositivo no puede comunicarse exitosamente con una red, se pierde totalmente la conexión y la ubicación, porque también toma una ubicación. Entonces, si la falla reside o si sigue teniendo conflicto, eh, lo que se puede hacer es un tipo de aislamiento para que haya una mejor interconectividad y no haya interferencia. El tipo de aislamiento obviamente es mucho más difícil de operar, por lo que se requieren en tipologías de bus o cadena tipo Margarita. Bueno, ahora tenemos el Fast Ethernet. El Fast Ethernet tiene una segmentación del tipo AC10T que fue desarrollado para tener una respuesta en necesidad a una red LAN que fuera compatible con Ethernet para una mayor tasa de transferencia para que se pudiera operar sobre un cable de UTP. Más adelante se desarrolló el 100 base T, que fue establecido por el estándar de protocolo de 802.3. Y este es totalmente compatible con la anterior, que es base T10. Todas las especificaciones y configuraciones y características están basadas y se encuentran en el estándar 802.3. Bueno, en el base T10, la manera de parametrar el tiempo se varía por un incremento de factor de 10 para alcanzar de 10 veces la tasa de transferencia. Bueno, sin embargo, el resto de mecanismos, el resto de funciones, ponderado por CSMACD, no son modificados, o sea, no se pueden modificar, por lo que ya lo tiene el estándar de 802.3. Hay una diferencia de rendimiento, obviamente, la cual frecuentemente son transmitidas a través de las tramas. Este formato de la trama lo constituye la longitud, el control de errores y la administración de información, que son periódicamente idénticas a las que se encuentran en bases de 10, y esto permite una mejora en el rendimiento y velocidad en una tecnología familiar. Perdón. Hay unos cambios en la base T10 de 100 megabytes por segundo, los cuales son funciones de control de errores adicionales, que no haya soporte para ningún tipo de medio de cable coaxial, que haya un soporte para la autonegación, y esta técnica es una función que permite que tanto 10 base T y 100 base T se reconozcan entre sí y puedan automáticamente realizar una tasa de cambios de transferencia de datos aceptada por los mismos y adaptada también. Ya falta este. Entonces,
otro tipo de cambio que se ponderizó fue fue que la base Ethernet se especificó conectores en 4 receptores, que son la SIM base T2, la SIM base T4, la SIM base TX y la SIM base FX. Estos tienen similitudes, por lo que tienen requerimientos de componentes en cuanto al modo de operación y el tipo de la topología que requieran. Todos tienen una limitación de distancia, por lo cual es recomendado los estándares de la ANSI, TIA y AIA, que son otros protocolos que sirven para la expansión de red. Bueno, hay especificó 4 tipos, pero también hay 3 tipos de transceptores específicos para complementar ¿cómo se dice? La conectividad de Ethernet hacia los diferentes dispositivos y modo de base en cuanto si se requiere ¿cómo se dice? En megabits o gigabits. Entonces, esos protocolos están definidos en 100 base T4, 100 base TX y 100 base FX, que fueron definidos por un suplemento, un complemento del protocolo IEEE, que se fue publicado en 1995 y que a la fecha todavía está funcionando. El T2 fue publicado solo hasta 1997, por lo que fue reemplazado por el FX, que son como las versiones más recientes y más ampliamente aptas por el Fast Ethernet. ¿Y ya? Fin. Me hiciste anotar de todo en mi cuaderno. Allá en el cuarto como 3 de La profe se No, fue. en el cuaderno yo traté de anotar todo lo que eran bases, Sí. pero no pude. Deja de compartir pantalla, Andrés. ¿Quién me va a hacer? Le vamos a dar 5 puntos. Le vamos a dar 5 puntos a que me haga un resumen de lo que habló Andrés. No. Uy, Varios no, tipos de está muy cables, varios tipos de difícil. frecuencias y que se conectan interlazadas. Listo, Muy bien. profe. Buen Uy, resumen. Habló de las ay, de las tipos de tipología, Profe, haga habló las de los No, es preguntas. que Grafías, lo topologías. que era la base, de sus la base del Ethernet es que es para red LAN. ¿Sí? sí, habló de sus componentes, de cada Ethernet, Ujú. de cuánto es que llega la señal, Sí, para que se usan cada uno. muy bien. También habló sobre las topologías de la Ethernet. Ponle menos 5 puntos a Tatiana, a Brian, a Santiago y a Julián, que no tienen video. El único que tiene video es Profe, es yo. que la cámara está toda lenta la mía. Ay, sí, ¿no? Se los dije. Pero Es que estoy tenemos presente y problemas con tengo el el Pero, cuaderno en internet, profe, yo mano estoy profe, aquí con los presente, estoy hablando y todo, Cámara profe, no tan sé. chimba, cámara El tan pobre chimba. Julián ahí. y tengo los apuntes en la mano, profe. Muy bien. No. O sea, esa es Bueno. una base. La base de esto es que es para red LAN, ¿cierto? Sí. Y que es para establecer ancho de banda, para establecer conectividad en la red LAN, para que esta sea más rápida, pues depende del tipo de cable para que tú utilices para que esta quede. O sea, lo que él explicó fue los tipos de cable y de conexión que se hacen para que esa red LAN sea más Lo que sí eficiente. me confundió Andrés fue lo de las características del 100 base T barra T, ¿no? Que es uno de, Las uno de los que tienes, características. entonces, sí, por lo que era muy extenso, entonces tendría que leerlo bien para... Lo que era pasa es Ya fácil, que era que tiene, está fácil. diciendo que lo leyó es mal. que No, Es que me confundió. es que tenía Trata tantos que leyó, conceptos. trata que Es que leyó, lo leyó mal. Es que tenía tantos conceptos sobre el, ¿cómo se dice Es esto? que Sobre los tenía certificados que uno se perdía, pero sí, prácticamente es que hablaba cuando sobre yo todas las y que averigüé, tipologías tenía de de ese conceptos. de transceptor tenía otros transceptores y era como... Sí, exactamente. Pero es una tecnología más que hay que conocer. Pero eso sí, el que maneja esto es netamente para establecer velocidad y todo, porque es que él no habló de costos y los costos no son baratos. ¿Mm? Los costos de No, Ethernet no son es baratos. muy caro.
Mm. ¿Alguien quiere aportar algo más a este tipo de tecnología? No, pues Ahora la yo- parte de la automatización de